necesitamos madurarlo, ¿no? Entonces, a veces Dios nos dice que no, en muchas circunstancias. Los no de Dios son para prepararme para los sí que Él me va a dar. Pero la mayoría de mi caminar en Cristo van a ser más no que sí. Y eso tenemos que aprenderlo. Y hasta la psicología para educarlos a los niños, yo les decía en algún momento que la verdad yo no sabía cómo hacerle con un adolescente. Y la verdad que me puse, sentía que lo que decía la Biblia me faltaba, la verdad que les puedo confesar, y compré como 10 libros, ¿no?, de adolescencia. Y cómo yo puedo educarlos y cómo puedo entenderlos. Y me sirvieron mucho, no voy a decir que no. La verdad que me sirvieron mucho para entender muchas cosas. Pero ¿cómo se llama? En esos libros que compré, una de las cosas que decía es que a un hijo no le puedes decir siempre sí. Tú como padre tienes que saber también decirle que no, y que lo hagas como ejercicio diario, o sea, un ejercicio siempre, que es un hábito en tu vida, que si él te pide, papá, ¿me compras una paleta? Sí. Papá, hoy ¿me puedes ayudar con la tarea? Sí. Que le tienes que decir 2 sí y 1 no. Eso dice el mundo, ¿sale? Eso dice la psicología del mundo, ¿sale? Pero que el no tiene que ser parte de la vida de todo ser humano. Lo tienes que acostumbrar a sentir esa pequeña frustración. Un no es una frustración de no obtener lo que tú quieres. Y eso dice la psicología en la educación de los niños. Tienes que aprender, tú como papá, a decirle que no. En mí, cuando yo tenía a mis hijos chiquitos, pues ¿por qué le voy a decir que no a una paleta? ¿Por qué le voy a decir que no llevarlos quizás a jugar al parque? Cuando yo siempre pensé que mientras que los tengan entretenidos y cansados, voy a tener paz en casa. Entonces yo sí siempre los tenía en muchas actividades, y que el parque, y se ensuciaban, y no les decía que no se ensuciaran porque los llevaba con el peor pantaloncito y la peor garrita para no tenerles que regañar, ¿va? Y eso ya fue un chip de mi vida, ¿no? Así los enseñé. Pero es importante decirles no. No tampoco siempre, ¿no? A todo no esto, no te compro esto, no voy contigo, no te recojo, no te llevo, no te doy, no. La psicología dice 2 sí y 1 no. Así lo dice, ¿sale? Y la verdad que eso, si educáramos así, nos frustraríamos, seríamos mejor cristianos, la verdad. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones Dios te dice que no. Y te dice que no en este momento, ¿sale? ¿Por qué? Porque hoy con lo que sabes de Dios, hoy con tu madurez en Dios, no eres capaz de aceptar un sí. Entonces, el problema no es Dios. El Dios en el que crees es el Dios de todo. El que pone y quita reyes, te puede poner donde Él quiera, donde tú le pidas. La pregunta es, ¿tú estás capacitado para lo que le estás pidiendo? Porque hay una parábola de los talentos, y una vez al que le pidió 5, a la que le dio 2, a que le dio 1, ¿estás capacitado tú para reproducir de esos 5 talentos que te dan, reproducir otros 5? ¿Estás capacitado para que si te dan 2 talentos, reproducir otros 2 talentos? O sea, no se trata de Dios, se trata de ti. Por él, hay veces que los no es porque te ama. Porque si no, pues te vas como en un barranco, ¿no? Les voy a contar un poquito la historia, es Josué 6:20, no vayan, yo se las cuento, se las voy a parafrasear. Y estamos hablando de Josué 6, es cuando el pueblo de Israel va a su primera batalla para obtener la tierra prometida, ¿sale? Estaban del otro lado del Jordán. Para obtener la tierra prometida tenían que pasar el Jordán. Todavía no era ese tiempo.
estaban todavía sin pasar, estaban antes de. Y en esa época, en jueces, en este momento, estamos hablando cuando ya el pueblo de Israel había salido de Egipto, había pasado 40 años en el desierto. La primera generación, que fue una generación solo de queja, había muerto, solo estaban los que tenían menos de 20 años, ¿no? Para ese entonces. Y esa era una generación nueva que prácticamente no conoció lo que era la esclavitud en Egipto, más que la vieron como niños quizás, y su vida fue en el desierto. Su vida, todo su entorno, su familia, el tener hijos, el alimento, todo lo conocieron en el desierto. Esa es la generación que está ahorita en Josué 6, ¿sale? Entonces ellos sabían, y lo único que conocían es que el Dios les proveía todos los días el maná. Todos los días. Ellos no se tenían que esforzar, solamente salir y recoger como Dios les había dicho lo de hoy, porque tienes que confiar en mí, que mañana voy a suplirte lo de mañana, ¿sale? Entonces estamos hablando de esa generación y ellos sabían que Dios les iba a entregar la tierra prometida, sabían que iban a enfrentar a otros pueblos, lo sabían en la teoría, ¿no? No se habían enfrentado a ningún pueblo. Yo me imagino en el desierto quizás practicando, ¿no? Técnicas de cómo, me imagino, eso no lo dice la Biblia, pero yo me lo estoy imaginando, técnicas de defensa o de cómo esconderse, no sé, yo eso me lo imagino. Pero ¿cuáles eran las herramientas de esta generación del pueblo de Israel? ¿Cuáles eran sus herramientas? Medio captan el entorno en el que estaban. ¿Cuáles eran sus herramientas? Espadas, flechas, escudos, o tanques de guerra, o qué eran las herramientas con las que se iban a enfrentar a los pueblos donde iban a tomar la tierra prometida. ¿Alguien se le ha ocurrido leer un poquito más de lo que dice la Biblia? Porque esto lo que les estoy diciendo es fuera de la Biblia. En el contexto histórico, aquí las batallas eran con palos. El único que tenía un escudo y una espada, y hablando 100 años, mucho más, 400 años después, era el rey Saúl. Tenía escudo, tenía espada. Eso era después. Imagínense, en esta época las batallas eran con palos y su entrenamiento fue así. Y se iban a enfrentar con pueblos como los filisteos, que Dios les evitó pasar por ellos para que no se amedrentaran, porque sí necesitarían muchísima fe para poderlos vencer, porque los filisteos era un pueblo que sí sabía manejar el hierro, donde sí podían tener espadas, los filisteos, ¿va? Pero le estoy dando ese contexto histórico nada más. ¿Qué pasó cuando Dios ya, vamos, es tiempo, vámonos, ahora sí ya, caminemos, porque ya Dios nos va a entregar la tierra prometida? Antes de pasar el Jordán, porque la tierra prometida estaba pasando el Jordán, Dios les dice, tienes que tomar esta ciudad, que era la ciudad de Jericó. ¿Qué les dijo? ¿Qué les ordenó para tomar esa ciudad? Da una vuelta hoy, ¿no? Da otra vuelta mañana y da otra vuelta, y así durante ¿cuántos días? 7. Tú, como estratega de guerra, dime cómo se oye eso. Bueno, aunque no seas estratega de guerra, ¿cómo se oye eso? Voy a conquistar una ciudad amurallada. El ancho de las paredes de la ciudad de 1 metro. Imagínate que puede penetrar en una pared de 1 metro, ¿no?
pared, con qué la tendrías que golpear para siquiera hacerle una fisura, que si lo hacían, ¿no? O sea, no eran invencibles. Pero imagínate que Dios te diga, que les haya dicho, ponte en ese contexto, tú vas a dar una vuelta a la ciudad amurallada. Esa es mi estrategia de guerra. La segundo día, otra vuelta. Y así hasta llegar al séptimo día y dice, y van a gritar con un grito de júbilo y los cuernos de carnero y Dios, ¿te imaginas eso tú hoy? ¿Hoy qué pensarías tú? No me contestes, nada más te estoy haciendo reflexionar. ¿Qué pensarías? No, esto sí son unas tonterías. No sé, ¿qué pensarías? Pero aquí se trataba